Vamos a ver con qué seguíamos. Comparto. Sí. Bien. Podemos seguir con las propiedades del triángulo isósceles. ¿Sí? Yo hice un apuntecito con una demostración formal, pero quiero que lo vayamos haciendo así con el dibujo, pensando, analizando, que de ustedes surjan un montón de cosas. Y después yo, cuando terminamos de hacer eso, les paso, digamos, lo que sería una demostración formal, como para que ustedes veamos si la entienden, está claro cuando todo lo que dice, si la podemos relacionar con lo que pudimos ver en el dibujo. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a analizar las propiedades de un triángulo isósceles. Lo que yo les voy a pedir ahora es como que nos olvidemos todo lo que estábamos usando, porque usábamos que los ángulos de la base eran congruentes en un montón de ejercicios. Pero bueno, lo que yo quiero ahora es que podamos demostrarlo, justificarlo, ¿sí? Entonces, vamos a partir de este ejercicio como si solo supiéramos que es un triángulo isósceles de base a C, y por lo tanto lo único que sabemos es que el segmento o lado AB es congruente con el segmento o lado BC. Esa sería la definición de triángulo isósceles, porque dice que un triángulo es isósceles cuando tiene al menos dos lados congruentes. Entonces, si partimos de la definición, eso es lo que tenemos. Y es lo que vamos a ir haciendo en cada ejercicio. Cuando alguien dice, bueno, yo tengo que demostrar tal cosa, si es que esto es un paralelogramo, voy a la definición, no a las propiedades que ya pude demostrar. Y de ahí parto, ¿sí? Lo que vamos a demostrar ahora es que en todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? Sí. Bueno. Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, sabemos que tiene los lados iguales, pero no sabemos que A es igual a C. No lo sabemos, no lo puedo usar en la demostración. A simple vista, con este gráfico, no tengo elementos suficientes como para hacer ningún tipo de demostración. Yo debería hacer alguna construcción auxiliar para poder demostrar que estos dos ángulos son congruentes. ¿Sí? A mí se me ocurrió trazar la bisectriz del ángulo opuesto a la base. A partir de ahí, ¿hay alguna manera de que podamos demostrar, usando lo que conocemos hasta ahora, que los ángulos A y C son congruentes? Los dejo que piensen un ratito, solos, tranquilos. Profe. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Al dibujar la bisectriz, estaríamos partiendo justo a la mitad del ángulo B. Se te va la voz, no sé si soy yo o es tu micrófono. No, puede andar mal internet. Ah, sí, seguro. Ahora sí, dale. Al dividir, decíamos que al trazar la bisectriz, tenemos el ángulo E dividido en dos. Tenemos dos lados iguales. Dos ángulos iguales. Ahí está, ahí te lo dibujé. Ahí tengo dos ángulos iguales. Bien, perfecto. Que sabemos que al ser bisectriz son iguales. Sí. Bien. La bisectriz va a ser perpendicular al lado AC. No, lo sé. No necesariamente, ok. No lo sabemos todavía. Por ahora no lo sabemos. Perdón, me olvidé de poner... Bueno. Espera un minutito, porque si no, me queda en el aire. Cuando tracé la bisectriz, se me quedó un punto acá, que es M. Hay que nombrarlo, pobrecito, porque no lo vamos a dejar solo. Ahí está. Sí, porque M va a compartir el lado de los dos triángulos. ¿Qué lado? El BM, sí. El BM comparten los dos triángulos. Sí.
Y bueno, como iba a seguir ahora con mi teoría, Dale, se me perdóname. cayó al no saber que es perpendicular. Ah, bueno. Porque vos querías usar el ángulo recto. Exactamente. Pero todavía, o sea, va a ser, pero todavía no lo sabemos. Porque si yo trazo la bisectriz de un ángulo, mira. Sí, no necesariamente tiene que ser perpendicular. Pero, profe, si Ahí está. sabemos que los lados AB y BC son iguales, ¿no damos por hecho que la bisectriz cae en el punto medio de AC? Nunca damos por hecho nada. No, precisamente eso es lo que tenemos que demostrar. Que lo veamos en el dibujo no implica que eso se cumpla, o que hayamos hecho el otro día con GeoGebra todos los elementos notables y que hayamos movido el vértice para que fuera triángulo isósceles, para que fuera triángulo equilátero, no me alcanza para justificar esto que estamos diciendo ahora. Lo que tengo que hacer es tratar de buscar propiedades o definiciones que fundamenten esto que estamos diciendo. La entiendo, pero hay posibilidades de que, siendo AB y BC iguales, la bisectriz del ángulo S no caiga en el punto medio de AC. No, no hay posibilidades. Pero ¿cómo me lo justificás? Y si no hay posibilidades, lo estoy justificando. La posibilidad. No, a ver, yo te tengo que decir que, perdón, que tenés que decirme por qué, digamos, está cayendo en el punto medio, o por qué es perpendicular, o por qué es todo eso que ustedes están suponiendo. Por eso es la idea de poder demostrarlo. Vos me decís, no hay posibilidad, y yo te tendría que contestar, no sé si hay posibilidad o no. Yo realmente sé porque esto ya lo tengo demostrado de antes, entonces sé a lo que voy a llegar. Pero ante tu pregunta, y en esta etapa, yo te diría, la verdad no sé si hay posibilidad o no. Tengo que justificarlo con alguna propiedad. Entonces, lo que tendría que hacer, se me ocurre, es tratar de ver cómo puedo asegurar con alguna comparación o con alguna otra construcción. Yo creo que con esto alcanzaría, pero, a ver, Ezequiel era, ¿vos para qué querías que el ángulo fuera recto? No, yo iba a ir al mismo punto que establecía Fernando, que M iba a ser punto medio de AC. Y si M es punto medio de AC, ¿qué ibas a hacer? Ya teníamos un ángulo y dos lados, dos ángulos, compartiendo el recto también, dos ángulos y dos lados que serían congruentes. Dos ángulos y dos lados. Me parece que te está sobrando algo, porque en realidad necesitas o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. Perdón, No, independientemente de eso ya teníamos dos ángulos y dos lados, a eso me refiero. Porque teníamos el ángulo recto y el ángulo B. ¿Vos qué querés? ¿Encontrar todos los tres elementos que son congruentes para decir que los triángulos son congruentes? ¿O querés, no necesariamente. ¿O querés usar algún criterio de congruencia? No, utilizando algún criterio de congruencia, considero que estaríamos bien. Estaríamos bárbaros, pero entonces repasemos los criterios de congruencia para ver qué es lo que me piden los criterios de congruencia. No me piden dos lados y dos ángulos. Los tienen escritos por ahí. Hay uno que te pide dos ángulos y el lado comprendido, pero desgraciadamente no tenemos dos ángulos. Hay otro que te pide tres lados congruentes, precisamente no tenemos los tres lados congruentes. No, está bien, por el primer criterio, si pudiéramos ver que
AM y MC son congruentes, ya por el primer criterio ya tendríamos establecido ya que compartían el lado BM. A ver, para vos usar el primer criterio de congruencia, y me decís, suponete que supiéramos que AM es congruente con MC y el lado BM, hubieses necesitado el ángulo recto que no sabemos que es recto. Vos me decís que para el primer criterio de congruencia necesitas dos lados y el ángulo comprendido. ¿Sí? Sí. Mirá bien el dibujo a ver si no tenés dos lados y el ángulo comprendido. Sí, tenemos el que los hace isósceles, digamos. Tenemos el que los hace isósceles, tenemos. Ella era dato. Es dato, es dato. Tenemos el lado AB con BC, son congruentes. ¿Qué otro lado me dijiste que era congruente? El BM. El BM con BM. Entonces, nosotros acá vamos a usar una propiedad de relaciones, que ustedes van a ver relaciones en álgebra más adelante, y la propiedad dice que todo elemento es igual a sí mismo, congruente, igual a sí mismo. Entonces existe una propiedad que se llama reflexiva. Entonces yo voy a decir que BM es congruente a BM por propiedad reflexiva de la congruencia. También si quieren pueden decir por lado común, no hay problema. Yo amplío los contenidos. Bien, entonces tengo el lado AB congruente con BC, el lado BM congruente con BM, y algo más. Tengo dos lados congruentes. ¿Qué me falta? El ángulo B. El ángulo comprendido. En realidad el ángulo va a ser ABM y MBC. ¿Sí? Pues yo digo el ángulo B, no sé si estoy hablando de este, estoy hablando de este o estoy hablando de todo el ángulo en general. Cuando tengo un ángulo así dividido en varias partes, es muy difícil si lo nombro con una sola letra. Acá por ahí digo A y C porque no tengo otra posibilidad. Pero con el B tengo tres ángulos que puedo llamar B. Entonces hay que nombrarlos siempre con las tres letras para estar seguro de quién estoy hablando. Bien, entonces, mira, tuvimos el ángulo, dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre esos dos lados, que serían los que están marcados acá. Entonces, por primer criterio de congruencia, si no se acuerdan el nombre, dicen, o el criterio que dice dos lados congruentes y el ángulo comprendido, puedo afirmar que estos dos triángulos, el triángulo ABM y MBC, son congruentes. Entonces, si los dos triángulos son congruentes, yo estoy segura, o todos estamos seguros, que tienen los tres lados congruentes y los tres ángulos congruentes. Acá podemos asegurar entonces que el ángulo BAC es congruente con el BCA, que era lo que estábamos tratando de encontrar. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, entonces seguimos todos los pasos como correspondían. Bien, esto va a ayudar a demostrar otras cosas. A ver. Yo hice este apunte, después se los mando. Vayamos leyéndolo acá. Esto es lo que acabamos de demostrar, escrito de manera formal. Mi intención es que ustedes lo sepan demostrar coloquialmente, que sepan utilizar las propiedades. Como decía Fernando, no me alcanza, no, a veces no me alcanza. Tengo que asegurar todos los pasos lógicos usando algún razonamiento lógico y utilizando alguna propiedad. Esto que yo hice lo escribí en forma formal. Ustedes lo pueden escribir en forma coloquial cuando me entreguen un trabajo, no hay problema. Yo prefiero que entiendan lo que están haciendo y no que reproduzcan lo que yo escribo en forma formal y no entiendan nada. ¿Sí? Porque uno se da cuenta cuando corrige algo si lo que hicieron fue reproducir o producir.
acá habíamos dicho que en todo triángulo isósceles a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. A partir de acá ya podemos decir que si tenemos un triángulo que tiene los ángulos iguales, vamos a saber que los lados que se oponen son congruentes, que era lo que usábamos generalmente más en los ejercicios. Entonces, como dato, yo sé que dado el triángulo ABC de base a C, y tengo que demostrar que los ángulos son congruentes. Este sería lo que saqué del enunciado escrito formalmente. De esto voy a sacar la hipótesis, que es lo que sí sé y lo que conozco. Que el triángulo ABC, ¿sí? Entonces acá puedo poner ya que tiene los lados AB y BC congruentes, porque estamos aclarando que la base es AC. Lo que no sabíamos era que si el ángulo BAC y BSA son congruentes. Es lo que teníamos que demostrar, es lo que tenemos que tener como meta para seguir, para ir haciendo, y nunca usarlo en la demostración, porque no lo sé todavía. Bien, entonces en este caso hubo necesidad de hacer una construcción auxiliar. Trazamos, esas construcciones auxiliares que ustedes van haciendo, las tienen que ir poniendo en la demostración, porque si no, no sabemos de dónde surgen las cosas. Entonces, trazamos la bisectriz de ABC. Esa bisectriz se interseca con el lado en el punto M. Y si ustedes ven acá, como lo escribí, la intersección de dos conjuntos va a ser un nuevo conjunto. Entonces yo tengo que escribir este conjunto M, porque tiene la intersección de dos rectas tiene un solo elemento, que es el punto M. Entonces lo tengo que escribir como conjunto. Para escribir como conjunto lo pongo entre llaves y nombro el único elemento de ese conjunto. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando llegué a esta parte, lo que hago es comparar estos dos triangulitos que me quedaron formados. Entonces, comparo los triángulos ABM y CBM. Dijimos que el lado AB y el lado BC eran congruentes porque eran los lados del triángulo, entonces puedo escribir por hipótesis. Eso es seguro. El lado BM es congruente con BM, yo acá puse las dos opciones, o por lado común o por propiedad reflexiva de la congruencia. Bien. Y después me quedó que el ángulo ABM es congruente con el MBC porque precisamente trazamos la bisectriz y la bisectriz es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Bien, entonces, como ya tengo los tres elementos, por primer criterio de congruencia, los dos triángulos son congruentes, por lo tanto todos sus ángulos son congruentes. Hace falta, esto sí hace falta escribirlo. Porque si yo no digo que todos son congruentes, no puedo decir, por ejemplo, en este caso, que los ángulos BAC y BCA son congruentes. ¿Está claro? Yo después esto se lo mando para que lo tengan escrito. Es más o menos lo que estuvimos haciendo, pero escrito un poquito más formal. Bien, a partir de esto que sí ya está demostrado, que sabemos que los tres lados son congruentes, que los tres ángulos son congruentes, podemos llegar a demostrar, o a mirar, analizar, si esta bisectriz que nosotros trazamos, BM, es a su vez altura del lado AC, mediana del lado AC, y está incluida en la mediatriz del lado AC. Entonces, para eso, vamos a volver al dibujito. ¿Sí? Yo tengo acá la mediatriz BM. ¿Será altura del lado AC? Sí. Porque es perpendicular. ¿Por qué? Hay que demostrarlo. Sí. No sé qué es perpendicular. Por ahora. Si vamos a la definición de altura, que era también la de distancia en este caso, entonces tenemos que encontrar un segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Que pasa por el vértice opuesto ya lo tenemos, por suerte. Algo menos para demostrar. Pero, ¿qué tiene que pasar para que BM sea perpendicular a AC? Por ejemplo, AMB tendría que medir 90 grados. Debería. Sí.
como si escribimos toda la suma de los ángulos interiores del triángulo isósceles. Sí. Del ABC. Sí, o sea, quedaría que ABC más BCA más CAB suman 180 por suma de los ángulos interiores. Bien. Pero también sabemos que BAC y BCA son iguales porque lo demostramos recién. Sí. Después, los ángulos que quedan iguales por la bisectriz podrían ser entonces, o sea, sería, si lo escribo como Como una la iguana. recta, claro, sería digamos, originalmente ABC, lo puedo escribir como 180 menos 2 veces el ángulo de abajo, digamos, de abajo no se ve. ¿Sí? Entonces la mitad de eso va a ser 90 menos un ángulo, digamos. No sé por qué 90. Porque lo dividí por la mitad porque era la bisectriz. O sea, lo que queda de 90 menos sería ABM. Espérame, me perdí, perdóname. Y es que yo dije ABC sería 180, llamo con una letra a los ángulos de abajo. Sí, dale. A y Nuestra C. X. Y mira, te voy a hacer más fácil acá también, si querés. Acá le pongo un 1. Espera, cuando la máquina acepte. Para que me digas A, C, B1 y B2, ¿te parece? Dale. Espera. Sí. Mientras igual lo termino. Anda pensando lo que estás diciendo. Sí. Bien, 1. Y acá. 2. ¿Sí? A ver si así es más fácil lo que estamos haciendo. Este va a ser B1, este va a ser B2, este lo consideramos A, este C. ¿Acá también querés que ponga 1 y 2? No, o sea, con que dale, A y C, le decimos dale. A y C a los de abajo, entonces A y C son iguales. Yo voy escribiendo lo que vos me estás diciendo. A y C son A iguales. Sí, entonces se puede llamar A los dos, vamos a decir. Sí, se puede. Se puede. Entonces serían A y A. Entonces el ángulo B entero sería 180 menos 2A. Sí. Por la suma de los ángulos interiores de ABC. Sí. Entonces, como después lo partimos con la bisectriz, el ángulo 1 sería la mitad de 180 menos 2A, o sea, 90 menos A. No, el B1 es 90 menos A. Y B2 lo mismo, 90 menos A. Sí. Entonces, ahora, la suma de los ángulos interiores de ABM. Sí, es 180. ¿Qué de vueltas que estás dando? Dale. Sí, pero me voy a llegar ahora, lo voy a ver. El ángulo A sería. El ángulo A es A. El ángulo A es A, sí. Sí. Y el C es A también, no hay problema. Sí, pero digo, yo solo me voy a centrar en ABM ahora. Bueno, dale. Entonces, la suma de los ángulos interiores es 180 y lo formo sumando A más B1, el ángulo 1, que lo nombré como 90 menos A, más nuestro nuevo ángulo, lo llamo M. Bueno, dale, M. Que en realidad es eso BMA. Está bien, eso es 180. Sí. Ahí me está quedando, si lo escribo, me queda la A sumando y la A restando. Estoy escribiendo lo que me estás diciendo. Sí, sería A más 90 menos A. Cancelo las A. Más M igual 180. Bien, M te quedó de 90. Entonces me quedó claro, 90 más M es 180, o sea, M vale 90. Sí. O sea, M recto, o sea, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. Sí, está bien, pero llegaste. Llegué, di una vueltita, pero no se me ocurrió otra cosa. Ahora te digo otra. Dale. ¿El resto entendió todo lo que Gabriel hizo? No. Capaz que escrito no es tan difícil, pero decirlo en el aire es medio raro también. A ver, espérenme un minuto. Él sumó, hizo 3 ecuaciones. La suma de los ángulos interiores del triángulo grande, del U.
del ABC, y la suma de los ángulos interiores de los dos triángulos chiquititos, ABM y MBC. Entonces, cuando planteó las ecuaciones, fue sustituyendo, digamos como que hizo una clase de álgebra re linda, porque fue el ángulo B1, que era este de acá, le quedó como 180 menos el ángulo A. Eso lo sabemos. No quiere decir eso que sea de 90, que este sea de 90, pero después lo reemplazó en, digamos, en el ángulo interno, este chiquitito, y en vez de poner B1, puso 90 menos A, que era lo que había sacado de conclusión antes, hizo un despeje, tachó, a ver. Sí, sí, o sea, reemplacé al ángulo 1. Una cosa así, no sé si claro, se ve todo lo que hizo, ¿sí? Pero algo así. ¿Lo ven? Más o menos. Bien. Yo les voy a decir, de otra forma también salía. ¿Sí? Bien. Les cuento. Yo considero que AMC es un ángulo llano. ¿Sí? Sí. AMB y BMC, ¿qué tipo de ángulos son? Si yo considero dos adyacentes. Son dos ángulos que tienen un lado en común y los otros dos son semirrectas opuestas. Los ángulos adyacentes, ¿cuánto suman? 180. 180. 180. Pero acabamos de hacer una demostración hace un ratito donde dijimos que estos dos ángulos son iguales. Claro. Que AMB y BMC son iguales. Entonces, si yo sumo AMB y BMC y me da 180 y los dos ángulos son iguales, ¿cuánto va a valer cada uno? 90. ¿Es más fácil? Sí. No importa. Si vos en un ejercicio haces todo el planteo que hiciste, para mí está correcto, está de 10. Yo no pretendo que ustedes visualicen lo que yo visualizo después de hacer esto hace 12 años seguidos, pero bueno. No, está bien. Y además o sea, encadenamos con lo que demostramos recién también. Por eso... Sí, encadenamos con lo que demostramos recién, que estos dos ángulos eran iguales. Pero vos también usaste que esos dos ángulos eran iguales. Claro, yo usé, claro, es verdad, yo usé A y C, pero podría usaste A y C, que era lo que habíamos demostrado recién. Entonces necesitábamos la demostración anterior para hacer esto. Bien, entonces, ¿se entendió lo último que dije? Como estos dos ángulos, acabamos de demostrar recién que son iguales y están ubicados en posición adyacentes, sabemos que suman 180 grados. Si no me acuerdo de decir que son adyacentes, puedo decir que sumados me forman un ángulo llano porque AMC es un ángulo llano. Tratemos de expresarnos como puedan, pero que se den cuenta que forman un llano. Entonces, estos dos ángulos iguales, sumados dan 180. Si yo digo A más A es igual a 180, ¿cuánto vale A? Hice mal en usar A, que es el otro ángulo. Pero bueno, M más M suma 180, ¿cuánto vale M? Vale 90. Entonces ahí puedo asegurar que ese ángulo es recto, por lo tanto, la recta BM va a ser perpendicular a la recta AC. Ahora sí quedó. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, si tenemos un segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, es la altura, no me cabe otra. ¿Sí? Bien, eso lo demostramos. Ahora deberíamos saber si ese BM es mediana también.
¿A dónde tendríamos que, qué tendríamos que pensar para saber si es mediana en la definición de una mediana? ¿Alguien se acuerda la definición de mediana? La tienen ahí en el apunte. Sí, es el segmento que va desde el punto medio del lado al vértice opuesto. Bárbaro. Entonces, que tenemos el vértice, lo tenemos. Falta ver si M es punto medio del lado. Y si recién demostramos la bisectriz. Pero digo, si demostramos la bisectriz. La bisectriz la pusimos, no la demostramos. ¿Qué? En el primero demostramos AMB es igual a BMC, los triángulos. Entonces, como a sus lados son congruentes, AM es congruente con MC. Ya lo demostramos antes. Bien. Entonces en la primera demostración que hicimos, al demostrar que los dos triángulos eran congruentes, aseguramos, por eso yo hago tanto pie en que aseguramos que todos los lados son congruentes, ¿ven? Porque a veces lo necesitamos. Entonces aseguramos que los tres lados eran congruentes. Entonces AM es congruente con MC por la demostración. Ahí podemos poner AM es congruente con MC por demostración anterior. Por lo tanto, M es punto medio de AC. Y BM va a ser la mediana del lado AC. ¿Lo quieren escribir? Como anterior, por demostración anterior, el triángulo ABM y el triángulo BMC son congruentes. Entonces, todos sus lados son congruentes. AM es congruente con MC. Esto implica que el punto M es punto medio de AC. Por lo tanto, BM también es mediana de AC. Bueno, ahora tendríamos que ver si BM es está incluida en la mediatriz de AC. Yo lo que voy a hacer es dejarlos, me queda un minutito, dejarlos que piensen cómo lo podemos resolver. Yo abro otra sección de Zoom, les mando mientras el archivo que les acabo de mostrar con la demostración, y si quieren pueden completar las cosas ahí abajo también, o en la carpeta. Y cuando volvemos me cuentan por qué BM puede estar incluido en la mediatriz. ¿Estamos? Vayan pensando. BM mediatriz. ¿Qué necesita BM para hacer la mediatriz?